Bien. Ahora sí. Muy bien, entonces vamos a continuar. Habíamos visto y habíamos aprendido a identificar cada artefacto y ver su plaquita, ¿no? Para ver qué potencia tenían, los watts, también a qué voltaje se utilizaba, que es los voltios, ¿no? En V, y la corriente, cuánto de corriente consume. La corriente se expresa en amperios, que se expresa con la letra A. Justo el otro día alguien me preguntó, vamos a utilizarlo de ejemplo, alguien me preguntó de un artefacto que tenía. No, bueno, no era un artefacto, pero vamos a descargar la imagen. Entonces, vamos a proyectar esa imagen. ¿Sí lo pueden ver? ¿O me confirman? Sí, sí se ve. Ahí está. Bueno, yo lo veo. Ya, me dijo que este era un atornillador, me parece, inalámbrico, y que este era su cargador, me dice, ¿no? En esta marca, usualmente, Milwaukee, son americanas, y cuando los traen de allá, vienen con el voltaje que se usa allá. Entonces aquí podemos ver input, ¿no? La entrada, cuando lo enchufamos. Este cargador se usa con 120 voltios. O sea, si lo vamos a enchufar aquí en Perú, ya perdimos, ¿no? Porque lo vamos a enchufar y va a reventar el cargador. No. Entonces, no podemos enchufarlo. Ahora, para usarlo, tenemos que usar un transformador, algo que transforme de 220 a 110, donde sí podamos enchufar este cargador. Ahora, ¿qué transformador le vamos a poner? Era la pregunta del hermano que me la hizo, ¿no? ¿Qué transformador uso para este? Bueno, hay que ver de qué potencia es este cargador, ¿no? No nos dice aquí de cuántos watts es, pero la semana pasada aprendimos a calcularlo, ¿no? Y había que calcular el voltaje por la corriente. Y nos daba los watts de consumo de este artefacto. Entonces hacemos la multiplicación ahorita. 120 voltios por 1.2 amperios. 2.1, perdón, que dice aquí. Ahí está, el de entrada. 120 por 2.1 amperios. Y nos da 252 watts. Como resultado tenemos 252 watts. Entonces, tenemos que usar un transformador que soporte esos 252 watts. Si usamos un transformador más pequeño de 100 watts, por ejemplo, no va a cargar y lo más probable es que el transformador se queme, no sirva. Se malogre y se baje la llave de la casa porque era mucho la demanda. Entonces tenemos que usar por lo menos igual o mayor. Si es un transformador de 250, estaría bien. Si usamos un transformador de 300 watts, mejor todavía, porque si lo usamos exactito, el transformador se va a calentar, ¿no? Un poco. Si usamos un transformador más grandecito de 300 watts, va a trabajar más tranquilo, porque él funciona para 300, pero lo vamos a hacer trabajar en 250, así que ahí se va a pasear, ¿no? El transformador. Si usamos un transformador de 1000 watts, mucho mejor todavía, porque el transformador es de 1000 y le vamos a poner solamente a 250, ¿no? Que es un cuarto de su potencia. Entonces el transformador se va a pasear, ni se va a calentar, ni de repente ni se va a enterar que está enchufado este cargador, ¿no? Entonces así podemos ver, ¿no? El hermano consiguió un transformador, me mandó una foto él, lo puede ver aquí. Él me mandó esta, a ver, vamos a estar aquí. Y este de aquí, muy bien. Él me envió esta foto de aquí, que tenía un transformador, me dijo. Pero aquí no se podía ver, ¿no? Yo supongo que sí es un transformador de 220, entra a 220 y sale de 110. Más o menos se puede ver, ¿no? Pero no me dice de cuánta potencia es, ¿no?
Y por el tamaño, yo le hubiera dicho, ¿no? Sí, por el tamaño sí puedes enchufarlo ahí. Pero como no, yo a lo mucho yo creo que este transformador será de 2000, ¿no? 2000 hasta un poco más. Es grande, me parece. Pero como no lo sé y no tengo el dato ahí, entonces no se lo dije, ¿no? Porque lo mejor es aprender a verificar que es realmente así. Entonces le dije, ¿no? Consíguete un transformador de 250 y que te diga el transformador, ¿no? Que es así. Entonces consiguió este de aquí. ¿Dónde está este de aquí? Ahí está, te consiguió este de aquí. Transformador entra, input, entran 220 y salen 110 voltios. Y dice que es de 1500 watts este transformador. Entonces, si es de 1500, ya con el dato exacto, ahora sí le digo sí, ese le va a hacer uso, ¿no? Teniendo este dato, ¿no? Como no tenía el dato y el otro no lo decía, aunque por tamaño parecía que sí, pero es preferible siempre verificar que sea el adecuado. Ahí hay un datito para que tengamos en cuenta y que siempre es bueno verificar y calcular cuál es la potencia indicada que se va a usar. Si no, podemos echar a perder el transformador, malograr el artefacto que tengamos y no va a ser bueno eso, ¿no? Es mejor siempre asegurarse. Bueno, y hablando de asegurarse, habíamos estado viendo este tema de los watts. Bien, y habíamos visto este amiguito que tenemos todos en casa, ¿no? Ahí está. Este amiguito que tenemos todos en casa. Esta ducha, habíamos visto que era de 5000 watts, ¿cierto? Y consumía 30 amperios. Ahora, ¿qué cable debemos poner para utilizar esta terma? 30 amperios. Vamos entonces a buscar en internet. Vamos a dejar esta pantalla compartida aquí. Vamos a internet y buscamos tabla de cables AWG, ahora justo me salió ya, tabla de cables AWG amperaje, ¿no? El cable, bueno, vamos a encontrar en lo que es cables, vamos a encontrar dos versiones, digamos. Encontramos la AWG y encontramos los cables en milímetros. El AWG, aquí lo podemos ver. Ahí está. El AWG, bueno, es el sistema que le han puesto los americanos, ¿no? A cómo ellos le van a llamar a cada cable, ¿no? Es American Wire Gauge, ¿no? Sistema de medida americana en cable. Wire es cable. Entonces ellos lo identifican así a cable, ¿no? Este cable número 10, este cable número 14, cable número 8. Pero también lo podemos encontrar en milímetros, ¿no? Tabla en milímetros podemos buscar. A ver, tabla de cables, milímetros, amperios. Es milímetros cuadrados. Y también vamos a encontrar esta tablita. Para no confundirnos mucho, vamos a una tabla de aquí, ¿no? Esta tablita. Vamos a la página a ver cómo se ve. Ahí está, diámetro del cable. Allá, depende de los amperios. Vamos a los amperios. Así, más abajo entonces. Ah, que muy pequeño. Aquí está. Aquí está, ¿no? Entonces aquí tenemos cable 1.5, el cable 2.5, el cable de 4 milímetros, y así, ¿no? Nos vamos por toda la tabla y vamos a ver, por ejemplo, antes de confundirnos más, vamos a ver aquí, tabla de cables milímetros cuadrados a AWG, ¿no? ¿Cuál es
el comparativo entre el AWG y el milímetros. Vamos a buscar por aquí una tablita. Vea bien. Ahí está, acá tenemos una tabla. La equivalencia, ¿no? La equivalencia. Sí, pero esto ya. Vamos a ver aquí. No te consta de nada. Está aquí. Puede estar ahí. No, como la clase pasada, vemos que Internet es una gran ayuda. Vamos a poder encontrar aquí muchas cositas. Vamos a poder encontrar muchas cositas que nos van a servir. Si nos olvidamos algo, se nos perdió la tabla, podemos buscarla y nos va a ayudar, ¿no? Vamos a poder encontrar aquí si se nos perdió algo. Pero, aquí no está expresando en AWG. No me está expresando en AWG. Creo que tengo una aquí. Aquí yo tengo una aquí. Muy bien. Entonces encontramos que el equivalente, el cable más común que se usa en casa, ¿no? Que le ponen, la mayoría usa esto, es el cable 14. En AWG es 14, ¿no? Y lo compramos así, ¿no? Yo voy a Sodimac, voy a Malvinas y compro, ¿no? Dame cable, un rollo de cable 14 AWG. Y me van a dar un cable 14. O también puedo comprarlo en milímetros, ¿no? Pero en la bolsa tiene que decir milímetros. Y si voy en milímetros, voy a comprarlo, dame un cable 2.5, que es el equivalente. Luego, el cable número 12 en AWG. Puedo comprarlo en cable número 12 o puedo conseguirlo también en cable de 4 milímetros. Y así, ¿no? Vamos a encontrar la tablita en internet y vamos a ver el equivalente. El cable número 10 en AWG es el cable número 6 en milímetros. Y vamos a internet. ¿Cuánto cuesta un cable número 14? Cable 14 AWG. Sodimac, a ver, Sodimac. Y nos dice que está costando ahorita, que ha subido el precio, está costando 172 soles. Entonces lo encuentro así, ¿no? Aquí dice cable TW Plus 14 AWG, ¿no? Y lo encuentro así, como 14 AWG. O lo puedo buscar en milímetros, ¿no? En milímetros, recordemos cuánto es en milímetros. En milímetros el 14 es 2.5 milímetros. Entonces vamos a buscarlo. Ahí vamos a poner aquí, cable 2.5 milímetros, Sodimac. Ajá, a ver. No aprecio. A ver, vamos a la página de Sodimac. Ahí está, cable libre halógeno 2.5 milímetros y está 195, está un poquito más. Pero lo encontramos así, no lo encontramos como 14, lo encontramos como 2.5. Es un poquito más grueso, porque el 14 en realidad es 2.08. Y cuando lo venden en milímetros, lo venden como 2.5, ¿no? Es un poquito más grueso, ¿no? Pero lo venden así y cuesta un poquito más. Podemos buscar de repente también, ya no, yo no quiero el 2.5, quiero el cable número 12, AWG. ¿Cuánto me cuesta el 12 AWG? Bueno, aquí no me está dando precio. Parece que no, y se acabó en Sodimac, me parece. Bueno, aquí está. A ver, tenemos en 10. Parece que no tienen en Sodimac. Vamos a ver esta página.
¿no? Ahí se acabó. Tomar, tomar. Pues no hay en ningún lugar, se acabó el 12. Bueno, el 12 aproximadamente está costando sus... Acá está, mira, acá, 14, acá está el número 12. Cable TW90, 12 AWG, está costando 272 soles. Y lo encontramos así, como cable número 12, 272. O también, vamos al equivalente, yo no consigo el 12, no encuentro. Ah, entonces puedo buscar cable de 4 milímetros, ¿no? 4 milímetros. Entonces lo busco en internet, o voy a la tienda, no hay cable 12, ah, entonces dame cable 4 milímetros. ¿Cuánto está el de 4 milímetros? ¿Cuánto está el cable de 4 milímetros? A ver, vamos a ver. Está 319 soles, está un poquito más. Como es un poquito más grueso, se invierte un poquito más en cobre y cuesta un poco más. Ha subido el precio, entonces me acuerdo que ya estaba estaba a 180, estaba hasta 200, no, sí, 180 estaba. 160, podría subir más. No, entonces lo encontramos así, ¿no? 4 milímetros de cable, ¿no? Y así lo encontramos cuando nos los venden. No nos los van a vender como número 12. Es el equivalente, sí, pero no nos lo venden como número 12, nos lo venden como cable de 4 milímetros. Muy bien, entonces volvamos a la tabla que estábamos viendo, a lo que nos estaba nosotros interesando aquí, ¿no? ¿Por qué? Íbamos a poner esta ducha, y esta ducha es de 30 amperios, ¿ya? Va a consumir 30 amperios, digamos consume 28, 27, ¿no? Pero máximo, pongamos el caso de que va a consumir 30. Entonces, ¿qué cable debo ponerle yo a esta ducha? ¿Qué ocurre si yo le pongo un cable de, digamos, número 16? El más delgadito que encuentro, es el más barato, no tengo para comprar más. ¿Qué ocurre, no? O el cable 1.5, ¿no? Que es lo mismo. Dice que este cable soporta 10 amperios. Por él pueden pasar 10. Y pasan más de 10, ese cable se va a calentar. Ese cable se puede fundir. El cobre es un material que a alta temperatura se derrite. Y posteriormente puede ocasionar un incendio, ¿no? Entonces, si pasamos más de 10 amperios por este cable, ese cable no nos va a servir. Digamos, yo le paso 15 amperios. Se va a recalentar ese cable, va a estar bien caliente. Y se va a valorar, ¿no? Entonces, yo podría ponerle este cable número 16 a la ducha, ¿no? Recordemos, ¿no? La ducha va a consumir 30 amperios, ¿no? No está muy nítido, ¿no? Pero va a consumir 30 amperios. Entonces, yo no podría ponerle ese cable. Yo como técnico, no podría ponerle. Se puede poner, sí, ¿no? Se lo pone, sí. Va a funcionar de repente un rato, ¿no? Pero no deberíamos hacerlo. ¿Qué hacen muchos? Le ponen un cable 14, ¿no? Sí, trabaja y funciona, ¿no? El cable 14 soporta 15 amperios. No tengo el 14 y le puedo poner el cable en milímetros 2.5. Le puedo poner, pero ese cable solo soporta 15 amperios. Nada más. Si le metemos 16, 17, hasta 20 amperios, ese cable se va a calentar. Entonces no podemos poner este cable ahí, ¿no? Muchos lo hacen, ¿no? Muchos lo hacen. 20 amperios, como no lo ven, no lo tocan, que está caliente, no, ellos no le toman importancia, pero muchos lo hacen. Entonces tampoco podríamos poner este cable, porque este cable 14 solo soporta 15 amperios, y nuestra ducha, recordemos, es de 30 amperios. Hasta 27 por ahí que consume, ¿no? Pero ese es nuestro máximo. ¿Le puedo poner el cable 12? Sí, se lo puedo poner, pero el cable 12 tampoco soporta 30 amperios, solo soporta 20. ¿Puede llegar a 25 amperios? Sí, puede llegar a 25 amperios calentándose. ¿Puede llegar a 30 amperios el cable? Sí, puede que llegue a 30, pero va a estar recontra caliente ese cable. Y a más calor, más consumo,
y más vamos a pagar por nuestro medidor, ¿no? Como vimos la semana pasada. ¿Qué cable debo poner entonces? Vemos la tabla, ¿no? La tabla es una gran ayuda. Nos dice la tabla que el cable número 10, o 6 milímetros, cualquiera de estos dos, soportan 30 amperios. Por ahí pueden bajar 30 amperios tranquilamente. La ducha va a consumir 27, 26, ¿no? Pero por ahí van a bajar 30 amperios y este cable, tranquilo, el cable ni se va a enterar, ¿no? Tranquilo, no se va a calentar, ¿no? Bueno, Irma comentó ahí, ¿no? Ahí está. Ajá, sí, el número 10, eso es, ¿no? Entonces, ese cable es el que debe ir en la ducha. Bueno, la misma ducha, mira, aquí ya nos los dice, ¿no? Aquí nos dice un cable de 4 milímetros. Sí, podría ser 4 milímetros. 4 milímetros es el cable número, este acá, el número 12. Pero por seguridad, como ya sabemos que consume 27, 28 amperios, hasta puede llegar a 30, lo mejor es ponerle uno que soporte 30. Es mejor ponerle este cable, el cable número 10. Muchos por costo no lo hacen, ¿no? Porque ya vimos el cable número 14 está a $170, ¿no? Ahora, ¿cuánto está este cable número 10? Depende de cuántos metros usemos, ¿no? Pero este cable número 10, a ver. A ver. Cable 10 AWG. Está 427 soles. Bueno, ese es el precio de ese cable, ¿no? Ahora, ¿cuántos metros de este cable debemos usar? Ya hemos visto este consumo, ¿no? Vamos a ver este consumo que es alto, es un consumo alto. Esta ducha vimos la semana pasada, que no nos conviene bañarnos mucho tiempo con esta ducha, porque es un gran consumo, 30 amperios, más tenemos que poner un cable grueso, un cable número 10, ya nos está doliendo el bolsillo un poquito, ¿no? Pero vamos a pensar un poquito en esto, vamos a ver aquí. Habíamos visto la semana pasada, habíamos sumado el consumo de cada artefacto para calcular precios, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a calcular ahora, no para precios, sino para nuestro consumo de nuestra casa. ¿Qué cable debemos poner? Por ejemplo, a ver, vamos a suponer aquí. Cualquier pregunta, háganla por favor, con confianza. Así nuestros amigos que ven la grabación también se benefician. Pregunten nomás sin miedo, con confianza. Entonces, vamos a ver, Olinda, si hay una pregunta. Sí, cuando estabas buscando los cables en las tiendas, vi que, por ejemplo, dice libre de halógenos o hay marcas también, ¿no? Entonces, ¿qué indica eso de libre de halógenos y si hay alguna marca recomendada o no sé? Allá, bueno, la marca más común que muchos prefieren es la Indeco. Es la marca más reconocida que hay. Hay otras marcas, una colombiana es el Pelsa, creo que también es buena. Después también hay cable en General Electric, es un poquito más duro ese cable, pero igual es trabajable. Mientras sea original, no hay problema, ¿ya? Mientras sea original no hay problema. El detalle es cuando no es original. Por ejemplo, en Sodimac uno va a compra el cable 14, ¿ya? Y tú vas y lo mides, ¿no? Hay el instrumento para medir cable, para medir el espesor del cable, ¿no? Y tú vas a ver que ese cable, tú vas a una tabla y te va a medir pues los 2.08, que es el cable pelado, ¿ya? No es con el plástico, es el cable pelado. Tú vas y lo mides con el calibrador y te va a medir 2.08 y está bien, ¿no? Porque el cable 14 en realidad es 2.08. El que lo venden como cable 2.5 sí es 2.5. Tú vas y lo mides con el calibrador y te va a medir 2.5. Pero tú te vas a Malvinas y compras el cable 14.
tú lo vas a ver en espesor con todo y plástico, ¿no? Tú lo vas a ver en espesor, y es igualito, es igual. El detalle está en el interior del cable, en el cobre. El de Malvinas, tú vas y lo mides con el calibrador, y ese cable de Malvinas no te va a medir 2.08 o 2.5, ese cable te va a medir 1.5. Tiene más plástico que cobre ese cable. En realidad te están dando un cable número 16. Y por eso que también cuesta más barato. Si en Sodimac el cable 14 tú lo estás consiguiendo en 170 soles, en Malvinas lo vas a conseguir en 80, 90. 100 de repente, ¿no? Pero te están dando un cable más delgado. Más delgado internamente, ¿no? Porque tú lo vas a ver, espesor, sin pelar, lo vas a ver en espesor y lo vas a ver igualito. El detalle es que el plástico es más grueso y el cobre es más delgado. Entonces, te estás pagando por uno más delgadito y tal vez no te funcione para lo que tú necesitas. Tal vez ese cable se va a recalentar y se va a derretir, ¿no? Ya, y por último hay que ver bien, a veces ya peor todavía te venden cable en aluminio. El aluminio no es malo, ¿no? Pero si tú quieres comprar cable en aluminio, pues hay que comprarlo, ¿no? Hay que pagar por el aluminio, ¿no? El cobre cuesta más. Pero a veces eh, sí puede ocasionar Irma, ¿no? Algún accidente, ¿no? Entonces, si vamos a Malvinas hay que comprar en lugares donde son vendan originales. Sí hay lugares que venden originales, pero ya por precio uno va sacando su línea, ¿no? Y si le dices, no, no, pero tenés 14 y te pones a pelear con ellos, no te van a reconocer porque ellos ya lo venden así, ¿no? Y los que compran saben eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese dato, ¿no? Ahora, el cable libre de halógeno soporta más el calor externo, ¿no? Es contra incendios, soporta más. Hay un cable que no tiene eso, es un cable normal, pero también se usa, ¿no? Solo que en algunos lugares, como restaurantes, lugares comerciales, piden ese cable. Cuesta 10 soles más, cuesta, ¿no? 10, 20 soles más. Pero te piden ese cable, ¿no? Si le pones el otro, no pasa la supervisión de Indesi y te ponen la multa, no tienes que cambiar el cable finalmente. Muy bien, entonces, habíamos visto eso. Y allá, vamos a ver ahorita. Se me borró. Ya, vamos a ver. Habíamos visto, por ejemplo, la licuadora, ¿no? Licuadora, era 450 watts. ¿Ya? La licuadora. Después vimos, por ejemplo, la tostadora, ¿no? La tostadora era 700 watts. ¿Ya? La tostadora 700 watts. A ver, ¿qué más podemos usar en una casa? Bueno, la computadora, a ver, computadora. Vamos a ponerle ahí exagerando, 400 watts, exagerando, ¿ya? 400 watts. Ahora le ponemos ahí la televisor. Le ponemos un LED está por sus 200 watts, más o menos. 200 watts la tele. ¿Qué más podemos usar? Uso mi microondas. Ahí está, microondas, ya. Uso el microondas. Microondas es de 1000 watts, ¿no? Hay de 1500 y de 1000 watts, ¿no? No, pongamos que tenemos uno chico. Microondas. Vamos a poner que es de 1000 watts. Ya, 1000 watts. Y dijiste, hervidor, dijiste, ¿no? Irma, hervidor, ¿no? El hervidor a jarra eléctrica. Se consume bastante ese. Ese hervidor, consume más o menos 7 amperios. 7 por, a ver, ¿cuánto consume? 7 amperios más o menos 7 por 220. Es de 1500 watts. La jarra eléctrica. Ya, jarra eléctrica, 1500 watts. 1500 watts. Estoy calculando, una vez lo medí, me acuerdo, 7 amperios, 7 por 220 que tenemos son 1500 watts. ¿Ya? Sí, la jarra eléctrica es de alto consumo. No lo uses a cada rato porque es tu recibo de luz. ¿Qué más tenemos así? A ver. Y por ahí, a ver, digamos, otra computadora más. Tiene dos computadores, está en el Zoom al mismo tiempo.
Ahora vamos a poner ahí en sus, lo pusimos 400 watts. Watts. Ya, 400 watts. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿cuánto tenemos? A ver, vamos a sumar, ¿ya? Vamos a sumar ahí. ¿Cuánto de consumo tenemos? Vamos a poner el caso. En el día no se usa todo al mismo tiempo, ¿no? Pero pongamos el caso de que todos han llegado a casa después de trabajar, son las 5 o 6 de la tarde, y llegan todos y todos empiezan a usar, prenden la computadora, prenden el microondas, a calentarse la comida, se licúan algo y prenden los microondas, prenden el hervidor, prenden todo al mismo tiempo, ¿ya? Esa es la idea y lo que vamos a suponer siempre nosotros, el consumo de todo al mismo tiempo. Vamos a sumar acá, 450 más 700 más 400 más 200 más 1000 más 1500 y más 400. Tenemos ahí, todo junto, tenemos un consumo de 4650 watts. Ese es mi consumo. Todo al mismo tiempo, ¿no? Y como ya estamos cerquita, eso que estamos con el Vidora, 4600, ¿no? ¿Cuánto sería esto en amperios? Para saber qué cable vamos a poner. Bueno, hagamos la división, ¿no? Si ya hemos hecho, si multiplicamos, ¿no? Refri, ¿no? Nos faltó refri, ¿no, Irma? Muy bien, refri. Refri es, vamos a poner aquí la refri. Refri es 250 watts. ¿Ya? Entonces vamos a sumarle a estos 4650, vamos a sumarle los 250 de la refri. Más 250. Ya 4900 watts. Ya 5000 hay que ponerle. Ya, vamos a redondear a 5000 para no se nos bola. Ya, vamos a poner acá 4900. Ya, vamos a poner que son 5000 watts. ¿Ya? Vamos a redondearlo. Bueno, recordemos que para hallar los watts es igual a voltaje por amperios. Es igual a voltaje por amperios. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo hallo los amperios? ¿No? Aquí no tengo los amperios. Tengo 5000 watts, ¿sí? Entonces, hagamos la división, ¿no? Vamos a hacer al revés, para allá. Vamos a ver amperios. Amperios es igual a watts entre voltaje. ¿Ya? Y así vamos a hallar los amperios. Entonces, vamos a dividir los 4900, 5000, vamos a poner 5000. 5000 entre 220 voltios. Aquí tenemos, a ver, vamos a hacer aquí el equivalente. Quiero hallar amperios. Tengo aquí igual. Watts son 5000. Serían 5000 entre 220 voltios, ¿no? ¿Cuánto me da? Me da 22 amperios. 22 amperios me da. Ya, me da 22 amperios. Muy bien, entonces ahora ya tengo los amperios totales de todo lo que voy a consumir en los tomacorrientes de la casa. ¿Ya? Porque acá no entran las luces van por el cableado de arriba, ¿no? Los tomacorrientes, bueno, ahora en las casas de ahora, las casas más antiguas sí venía todo junto, ¿no? Pero en las casas de los últimos años viene tomacorrientes por abajo y luces va por arriba. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí 22 amperios. Vamos a ver en la tabla qué cable debería ir. 22 amperios. Nos vamos a la tablita y nos encontramos, vamos aquí de frente a amperios. 20 amperios. El cable número 12 o el de 4 milímetros, ¿no? Cualquiera de los dos, me va a soportar esos 20 amperios. 22 amperios vimos, ¿no?
Pero bueno, ahí le hemos metido algunas cosas de más, ¿no? Le hemos metido 2 computadoras, ¿no? Entonces, 20 amperios, el cable número 12 me lo va a soportar. Ya, si queremos ser más exactos, si sabemos de que en esa casa tienen más cosas, ¿no? De que va a pasar los 22 amperios, tienen 2 refris, ¿no? Ya. Entonces hay que poner el cable número 10. ¿Por qué? Porque va a soportar de repente 25 amperios, ¿no? El cable número 12 no va a soportar 25, ¿ya? Entonces hay que poner uno que soporte. Le ponemos el cable número 10 que soporta 30, pasan 25 por ahí, el cable tranquilo, ni se va a enterar, no se va a calentar, no va a haber ningún problema, ¿no? Si le ponemos el número 12, que solo soporta 20, y están pasando por ahí 22, 25, ese cable se va a calentar. Y ese calentamiento, aunque sea mínimo, va a ser un consumo extra en nuestro recibo de luz. Entonces, vemos que va de la mano, ¿no? El cálculo que hemos aprendido la semana pasada, calcular los watts, a sumar todo lo que se va a usar, para consumo la semana pasada fue, pero en esta ocasión estamos viendo que sirve para calcular qué cable va a ir. Ahora, aquí viene un punto interesante, ¿no? Vamos a poner aquí el ejemplo. Aquí no tengo símbolo de terma, ¿ya? Pero vamos a suponer, pues, tengo aquí mi ducha. Esta es una ducha, vamos a suponer que esta es ducha. Tengo aquí la ducha. Y lo común, tienen por aquí, voy a poner aquí mi llave térmica, voy a poner por aquí. Llave térmica por aquí. Bueno, está la casa. Digamos que este es el foquito de la sala. Este es el foquito de la cocina, el foquito de un cuarto y el baño está al fondo, ¿no? Muy bien. Como son luces, no necesitamos poner un cable tan grueso, tal vez, ¿no? Luces, no dirá, pues, ¿no? Vamos a ponerle un cable delgado. Sigue siendo un cable delgado. Aquí, ¿no? Aquí también, un cable delgado. Digamos que aquí a luces, digamos, le estoy pasando un cable número 14, ya, digamos, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Aquí, aquí. Hay también luces. Pero ahora, esta es la terma, ¿no? El baño lo tengo al fondo. ¿Ya? Si aquí le estoy pasando un cable número 14 a todas las luces, ¿ya? Y yo quiero darle energía ahora aquí a la terma. Lo correcto es ponerle un cable 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Voy a traer un cable 10, ¿ya? Un cable 10, un cable más grueso. Le voy a poner mi cable número 10, ¿no? Se ve más grueso. Más grueso, ya está. Muy bien. Es un cable más grueso, ya está. Hasta aquí, hasta esta parte que es más gruesa, estamos bien, ¿no? Esa terma consume 30 amperios y yo le estoy poniendo un cable número 10. Está bien. Pero lo reduzco, ¿no? Porque lo quiero tomar de las luces, porque me parecen más cerca. Aquí lo estoy reduciendo, ¿ya? ¿Estaría correcto esto? No, es como el ejemplo que pusimos la semana pasada, ¿no? Eh, tenemos un carril, ¿no? Para autos, de 6 autos, 6 carriles, y lo cerramos a 2. ¿Qué va a ocurrir? Tráfico. Traficazo de... Los carros se van a demorar en pasar ahí 1 o 2 horas estancados, ¿no? Haciendo fila. Genera congestión, genera incomodidad a los usuarios, más consumo de combustibles porque están parados ahí. Va a ocurrir todo eso, ¿no? Igual, si aquí lo traemos, ¿no? Cable 10, ya le pongo mi cable 10, lo traigo hasta poco, y lo reduzco. Esos 30 amperios ahora tienen que pasar por un cable que soporta solo 15. Y es más, va a pasar estos 30 de aquí, 30 hasta aquí. Pero aquí está el consumo de este foco. 30, el foco consuma 1.
Ya, 31. Hasta aquí van a llegar 31, hasta aquí. Este foco ahora, 1 amperio más. Ya, 32. O sea, están pasando 32 por el cable de 15. Un foco más. 3, 33. Están bajando 33 por este cable de 15. Entonces no podemos hacer esta reducción, ¿no? Uy, porque me parece más fácil, más cerca, entonces lo cojo de aquí. No, no, lo correcto sería que en nuestra casa pongamos otra llave, ¿no? Esta es la forma en cómo se representa una llave térmica. Vamos a poner, no, tenemos que poner entonces otra llave en nuestra casa. Y no traerlo hacia aquí. Tenemos que llevarlo directo hasta la llave térmica. O un lugar que nos soporte esos 30 amperios. Ahí. Ahí está. Eso sería lo correcto. ¿Por qué? Porque estamos trayendo el cable que soporta la terma hasta una llave. Y tenemos que poner una llave también que vaya de acorde. No podemos poner también una llave de 15, ¿no? Si el cable es de 30, hay que poner una llave de 30. Entonces, así debería ser nuestra instalación. No podemos cerrar el paso reduciendo los cables, ¿no? Entonces, para lo que vimos aquí, ¿no? Por todos los tomacorrientes tendríamos que pasar un cable que soporte estos 22 amperios, ¿no? Aquí le podemos quitar de repente una computadora, ¿no? Algo que no usemos, porque no lo tenemos, aquí hemos puesto para hacer el cálculo, ¿no? Entonces aquí podemos poner, tranquilamente, podemos usar un cable número 12 AWG o un cable de 4 milímetros, ¿no? 4 milímetros cuadrados. Podemos usar cualquiera de esos para nuestras tomacorrientes. Ahora, para luces, ¿cuántas luces hay en casa? A ver, digamos, una casa grandecita, un departamento, tiene sala. Sala son, digamos, 2 luces, ¿ya? 2 luces. Sala, 2 luces. Cada luz es como son luces LED, son de 20 watts cada una. Dos luces, 20 watts cada una, serían 40 watts. Tiene su sala, tiene su comedor. Comedor tiene otras 2 luces más. Ya, son igual. 40 watts. Tiene su cocina. Cocina. Vamos a ponerle también 2 luces. Y igual vamos a ponerle ahí 40 watts, 2 luces. Tienen 3 cuartos. A ver, 3 cuartos. 3 cuartos, 3 habitaciones. Tienen 3 habitaciones. Por lo tanto, 3 luces, ¿no? Una cada una, una luz cada habitación. Igual tienen una luz de 20 watts cada uno. Serían 60 watts. Ya, más o menos el baño. Baño, a ver, baño. Baño, una luz. Entonces, baño. Una luz. También vamos a ponerle una luz de 20 watts, ¿no? 20 watts. Más o menos ahí una cantidad de luces. ¿Alguna pregunta aquí? Ahorita que a ver, hacer un pequeño resumen para que Vanessa se ponga ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, preguntita, nada. Muy bien. Vanessa, ¿estás ahí? Sí. Ahí está, muy bien, Olinda, gracias. Buenas tardes, Kevin. Sí, aquí estoy.
A ver, ahí rapidito nomás para ponernos aquí al día. La semana pasada habíamos calculado todas las potencias, ¿no? Bueno, para consumo, ¿cierto? Y ahora estamos calculando todas las potencias de todos los artefactos, suponiendo, ¿no? Y siempre tenemos que suponer así, que se va a usar todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hemos sumado toditas, ¿no? Licuadora, tostadora, computadora, hervidor, jarra eléctrica, todo, ¿no? Refri. Y digamos que en una casa, por todos los tomacorrientes, la suma es 5.000 watts. ¿Ya? 5.000 watts. Y lo que nos interesa ahorita es los amperios, ¿no? En amperios, porque ya no en dinero, ¿no? Sino en amperios. Entonces, invertimos la fórmula que teníamos, que es watts, era voltaje por amperios. Ahora, para obtener amperios, hacemos la división, watts entre voltaje. Y nos dice que estos 5.000 watts son 22 amperios. ¿Ya? Son 22 amperios. Entonces, la pregunta era ahora, ¿qué cable debe ir para esos 22 amperios? Y encontramos en internet esta tablita. Por ejemplo, el cable número 14 soporta 15 amperios. Entonces, este cable no podría ir ahí porque es inferior a lo que necesitamos. El cable número 12 sí soporta esos 20 amperios. ¿El cable número 12 o el cable número 4 en milímetros? Es cualquiera de los dos. Podemos obtener cualquiera de los dos. Y sí me va a soportar esos 20 amperios. Entonces, ese es el cable que debemos instalar por todos los tomacorrientes de la casa. Ahora estábamos viendo las luces, ¿no? Vamos a calcular aquí las luces. Muy bien. Las luces, ¿no? Habíamos calculado las luces. Entonces, vamos a sumar todas las luces. ¿Cuánto nos da en todas las luces? ¿Qué cable debemos pasar por luces? A ver, 40 watts más 40 más 40, 60, más 20. Tenemos 200 watts de consumo aquí. ¿No? Igual tenemos aquí en luces 200 watts. ¿Cuántos esos son amperios? 200 watts. Dividamos pues 200 entre 220. Y me da que es 0.9, ¿no? Un amperio casi. Un amperio para todas estas luces. Un amperio para todo esto. ¿Ya? Igual. Un amperio. Un amperio. Ahora, ¿qué cable me soporta un amperio? Vamos a la tabla. Mira, 3 amperios. 3 amperios. Cable número 20. Bien delgadito es este cable. Va a ser difícil que lo consigamos. Lo más conveniente tal vez sea que pongamos un cable número 16, que sí es más comercial y sí lo vamos a conseguir. Soporta 10 amperios, así que para las luces ese cable va a estar sobrado. Ese cable ni se va a enterar que las luces se han prendido, ni se va a calentar, nada, ¿no? No va a pasar nada. Usualmente muchos suelen ponerle el cable número 14 a luces. Pero como vimos, cable número 14 es bastante, ¿no? Para un amperio que va a circular por ahí, ese cable soporta 15, ¿no? Nosotros estamos haciendo el cálculo, podemos poner, si el cálculo nos da, y nos dice que va a pasar un amperio por ahí, estamos haciendo mal cálculo, creo. 40 watts, sí, 40 watts, entre los 20, sí, 0.1, sí, está bien. Sí, está bien. Un amperio, ¿no? Hay un amperio. Entonces, nosotros como ya hemos aprendido a calcular, como técnicos, dicen, no, pero la gente siempre pone el 14, ¿por qué va a poner el 16? Porque lo soporta, ¿no? Va a pasar, estamos calculando aquí, que por la sala, 2 luces, comedor, 2 luces, cocina, 2 luces, van 6 luces van ahí. Más cuarto son 3, son 9 luces, más el baño 10 luces. Vas a poner 10 luces, pero como el consumo es bajo, ese cable lo va a soportar. No va a pasar nada, no va a pasar nada, no tenga miedo. Si conseguimos cable 18, pónganle el cable 18 más barato, ¿no? Porque si el cable 14 está
170 soles, el cable número 16 debe estar por lo menos sus 120, ¿no? Ya nos estamos ahorrando ya 50 soles, ¿no? Son 50 soles. Entonces, ya, entonces ahí tenemos y hemos aprendido a calcular, ¿no? Por más que nos digan, no, pero si no, joven, eso no se acostumbra, ¿no? Bueno, es el cálculo, ¿no? Hemos aprendido a calcular. Así como vimos también que muchos lo que hacen es, para esta ducha, 30 amperios consume esta ducha. ¿Y qué hacen muchos? Le ponen un cable 14. Nos van a decir, no, pero la costumbre es ponerle 14 porque es más barato. Pero el 14 solo aguanta 15. Si le ponemos el cable 14 a esa ducha, ese cable se va a recalentar, se va a fundir y se va a incendiar. Entonces no podemos poner ese cable 14. Tenemos que poner un cable que soporte los 30 amperios. Y ese sería el cable número 10. Que ya vimos que está como 400 soles, ¿no? Pero es lo correcto. Es lo que debe ir ahí, ¿no? Tampoco podemos hacer lo que vimos hace rato, ¿no? Aquí esto es lo correcto, ¿no? Ponerlo independientemente. Vamos a suponer que esta es la ducha, ¿no? No tengo aquí símbolo de ducha. Pero esto es lo correcto. No podemos tomarlo de aquí porque estaríamos reduciendo el camino. No podemos hacer eso. Muy bien, entonces hemos podido calcular ahí el consumo o qué cable debería ir tanto en toma corrientes como en luces, ¿no? No siempre es el mismo caso, ¿no? Porque a veces siempre me preguntan, ¿qué cable le pongo a toma corrientes? Me dicen, ¿no? Siempre, a veces me preguntan, ¿o qué cable pongo en luces, ¿no? ¿Qué llave tiene que ir en luces? Me dicen. Bueno, no es qué llave va a ir, ¿no? Más bien hay que calcular y ver qué cable corresponde según lo que van a usar en esa casa, ¿no? De repente es una casa donde cosen, ¿no? Y tienen como 5, 10, 15 máquinas de coser. A ver, por ejemplo, vamos a ver cuánto es una máquina de coser. A ver, cuántos watts, ¿no? Porque tiene es un motor pequeño, ¿no? Pero igual hay que verlo, ¿no? Máquina de coser. Industrial. A ver, una máquina industrial, a ver. Watts. ¿Cuántos watts? A ver, ¿qué dice aquí? ¿Cuánta electricidad, amperios, voltios, vatios consume una máquina de coser? Una máquina de coser suele utilizar 100 vatios, o sea, 100 watts. Y en algunos modelos industriales grandes pueden ser hasta 180 watts. ¿Ya? Entonces vamos a suponer pues que en esa casa, ya ves, aquí está una plaquita, 90 watts, y otra placa dice 105 watts. ¿Ya? Entonces vamos a suponer pues que es una pequeña mini fábrica donde cosen, ¿no? Vamos a suponer eso. Vamos a suponer que es una pequeña mini fábrica. Y tienen, pues ahí, tienen 15 máquinas de coser. ¿Ya? No lo vamos a, no va a ser lo mismo que una casa, pues, ¿no? Vamos a poner a ver 15 máquinas de coser. $15 máquinas de coser. Y todas funcionan al mismo tiempo, ¿eh? Y vamos a poner que son las industriales más grandes, ¿no? 180 watts cada una. 180 por 15. ¿Cuánto es 180 por 15? A ver. 180 por 15. Son 2.700 watts. 2.700, vale, qué bien. Sí, ajá, sí, 2.700 watts. Entonces el resultado sería 2.700 watts. ¿Cuántos amperios es esto? Vamos a la fórmula para hallar amperios que vimos. Para hallar amperios hacemos la división, ¿no? Inversa, ¿no? Watts entre voltaje. Ahí está, Olinda dice 12. Muy bien, Olinda, a ver, vamos a ver. No es que no confíe, pero quiero calcularlo aquí. ¿Cuánto era watts? 2.700 entre 220. 12 amperios. Muy bien, 12 amperios. Esto es igual a
12.27, ¿no? Y hay que ponerle 13, ¿verdad? 3 amperios. Muy bien, 3 amperios. Vamos a la tablita entonces. ¿Qué cable me soportaría esas 15 máquinas de coser? Las 15 máquinas de coser son 13 amperios. Un cable 14 sería suficiente para esas máquinas. Estaría bien, son 15, con 13 amperios y el cable 14 aguanta 15. Muy bien, estaría perfecto. Ahora hay que tener en cuenta ahí sí un pequeño detalle, que se me escapa, que tal vez sea ponerle mejor el de 20. ¿Por qué? Porque las máquinas de coser, ¿ya? No son un consumo, no son un uso constante, ¿no? Yo la prendo y está ahí todo el rato cosiendo, ¿no? Muchas veces lo que hacen es pisan para que prenda, para que puntee, van pisando, sueltan, ¿no? Eso es hacer que el motor esté arrancando y parando, arrancando y parando. ¿Ya? Eso es hablando de motores, ¿ya? Cuando es un horno microondas o tu computadora que está prendida, digamos, tu computadora, digamos, 1 amperio es 1 amperio constante. No está prendiendo y apagando. Pero el cambio de motor de una máquina de coser sí está ocurriendo eso, ¿no? Están pisando, sueltan, está arrancando, prendiendo. Entonces, ¿qué ocurre en el arranque? En el arranque de cualquier motor, tiene que vencer la inercia. Y para vencer la inercia, si vimos de que, a ver, si vimos una máquina de coser, es 180 watts. 180 watts, ¿cuántos son amperios? 180 watts entre 220 es 0.8 amperios. 0.8 es cuando ya arrancó y ya está funcionando, parejito, ¿no? Pero en el momento de arranque, ¿ya? En el momento de arranque, los amperios no van a ser 0.8. En cualquier motor, bomba de agua, refrigeradora, cuando arranca, va a subir 5 veces más, por lo menos, por unos segundos. Estamos hablando de 0.8 por 5, son 4 amperios casi, al momento de arrancar, al momento de vencer la inercia. Lo va a vencer, y a una vez que venció la inercia y arrancó, va a ir parejito y va a bajar a 0.8. Entonces, en el peor de los casos, ¿no? Que todos arranquen al mismo tiempo. Todas las máquinas, todos están cosa y cosa, ¿no? Están pisando, están arrancando motor, parando motor, arrancando motor, parando motor. Y todos, las 15 máquinas arrancan al mismo tiempo. Y tenemos 3 amperios, 13, y estamos hablando de que en arranque aumenta 5 veces más, en unos cuantos segundos, ¿ya? Unos cuantos segundos es. Aumenta 5 veces más, por 5, tenemos casi 60 amperios en esos segundos de arranque, todas juntas al mismo tiempo. Sí, 65 casi. 65, ¿sí? ¿Ya? Pero es solo unos segundos, es un segundo nada más, ni siquiera son 5 segundos, no es un segundo, pero es un segundo que se le llama picos, ¿no? Sube el amperaje y instantáneamente va a bajar porque quiere vencer la inercia. Entonces, ahí sería bueno, ¿no? En el caso de motores, no ponerle justito lo que se va a usar en cuanto a el cable que va a ir, ¿ya? Porque frente de un arranque todos juntos y puede que el cable no soporte, ¿no? Entonces tal vez sería ponerle un cable más grandecito, ¿no? Tal vez un cable número 10, ¿no? Para que soporte todas las máquinas en el momento del arranque. Porque eso en un instante, no va a pasar. No necesitas ponerle, pues, si hablamos de los 60 amperios, tendrías que ponerle un cable 4 milímetros, ¿no? No, el cable 4 un cable número 10, número 4, digo, ¿no? Un cable número 4, 70 amperios, ¿no? Pero como son un instante y va a ser raro que todas al mismo tiempo hagan justo el arranque, siempre van a estar alternando, de repente no usan las 15, usan 7 ese día, ¿no? Entonces, tal vez sea bueno ponerle un cable más grande, ¿no? Más grueso, para que soporte esos arranques. Entonces, ese es un dato que pueden tener en cuenta, ¿no?
Entonces vamos nuevamente aquí a hacer nuestro diagrama. Vamos a ver si podemos mover esto aquí. Muy bien. Ahí está, muy bien. Ahí está, muy bien. Ya está. Entonces habíamos visto aquí que lo mejor en nuestra casa sería tener una llave para luces, una llave para la terma, ¿no? Digamos que esta es la terma, no tengo símbolo de terma aquí. Y podemos poner otra llave para toma corrientes. Vamos a poner otra llave térmica aquí. Esta es la forma en cómo se expresa la llave térmica. ¿Ya? El símbolo. Y podemos poner aquí, pues, vamos a poner aquí nuestras toma corrientes. Toma corrientes. Ahí está. Toma corriente. Entonces vamos a poner un toma corriente aquí en nuestra casa. Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Así más o menos, ¿eh? Entonces, y lo cableamos, ¿no? Vamos a poner un cable 12, es un cable gruesito. Un cable 12. Muy bien. Entonces, eso sería lo correcto en nuestra casa, ¿no? Tendríamos que traer, aquí por ejemplo lo hemos representado como un cable más grueso, la terma, porque es un cable número 10 el que se está usando aquí. En cambio, para luces vimos que puede ser un cable 16, un cable más delgadito, y para tomas también un cable número 12, pero aquí le hemos representado más grueso el cable número 10. Y nuestro tablero, o lo que viene del medidor, aquí también muchos cometen otro error, ¿no? Digamos que este es nuestro medidor, acá está la llave de nuestro medidor, y del medidor hasta el tablero, que hacen muchos, traen un cable número 14. Es lo que hacen muchos, ¿no? No sé por qué, pero... Kevin, Dime. Kevin, una pregunta. Aquí hay circuito de luces, tomacorrientes y terma, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Sí, sí. ¿No? Habíamos visto vamos a borrar este de acá. Habíamos visto esta idea que es muy común, ¿no? Es muy común esta idea. Muchos por ahorrar un poquito de cable, ¿no? Como... Es más, a la ducha ni siquiera le ponen el cable número 10, ya le ponen cable 14 a la ducha, ¿no? Que no es lo correcto, ¿no? No es lo correcto, hemos visto. Tenemos que poner un cable que vaya de acorde a lo que se va a usar, ¿no? No, los colores lo estamos usando para identificar. Siempre es bueno usar dos colores. Podemos poner un solo color y no va a ocurrir nada, ¿no? Pero para no perdernos, usamos dos colores ahorita. Muchos lo que hacen, ¿no? Vimos. Entonces el cable a mi ducha va a cable 10, ya, entonces lo agarro del foco y jalo, ¿no? Jalo del foco para mi ducha. Pero estaríamos reduciendo, ¿no? El cable 10 y de ahí bajamos a cable 14. Y ese cable 14 más las luces no va a soportar el consumo, ¿no? Con esa misma idea nos vamos aquí al tablero y lo que es el medidor. Con esa misma idea venimos, traemos nuestro cable para la terma. Ojo, este no es el símbolo de terma, ¿eh? Este es el símbolo de luz, solo que aquí en este simulador no hay símbolo de terma. Este sí es el símbolo de foco, es un foquito que sí. Ese es el símbolo universal casi. Y entonces aquí ocurre la misma idea.
Ya tenemos en nuestro tablero, tenemos una llave para tomas, todo lo que va por piso. Tenemos una llave para nuestra terma. Y tenemos una llave para nuestras luces. Claro, del foco. Tú me dices del foco, jalar del foco para poner una llave para la terma. Claro, es justo eso lo que te estaba explicando, ¿no? Entonces, si yo hago eso, jalo de aquí. Ahí está. Tú me estás diciendo eso, ¿no? Emma. De aquí del foco jalo para la terna, ¿no? Que es lo más fácil, lo más rápido y lo más cerquita. Y me ahorro en cable, ¿no? ¿Ya? Pero si hago eso, esta ducha consume 30 amperios. Este cable lo va a soportar. Pero aquí lo estoy reduciendo a un cable que soporta 15, no soporta 30 el cable. Entonces, por este cable hasta aquí va a llegar estos 30, más un amperio de esta luz, 31, más un amperio de esta luz, 32, más un amperio de esta luz, 33. O sea, por este cable va a pasar 33 amperios. Pero el cable 14, que es más delgadito, solo soporta 15. Estás sobreexigiendo el cable el doble de su capacidad. Entonces, no va a ser bueno para el cable. Ese cable se va a calentar, ¿no? La temperatura normal que estamos es casi 30 amperios. 30 amperios, digo 30 de temperatura, no 30 grados. Por lo menos ese cable va a llegar a 70 grados. 70, 80, y ese cable se puede fundir. Se va a derretir el cable y se derrite el cobre y se puede incendiar, ¿no? La casa. Entonces, no debemos hacer esto, ¿no? Muchos dicen, sí, sí funciona, ¿no? Y sí, sí he visto que funciona, ¿no? El cable a veces lo aguanta el cable, ¿no? Pero no es como debe hacerse, ¿no? Es por eso que no jalamos de foco. A menos que este cable de foco puede ser un cable mayor al número 10. Si pasamos por todas nuestras luces un cable mayor al número 10, a ver qué sería mayor al 10. Mayor al 10, pasamos un cable 8. 40 amperios. El cable 8 soporta 40 amperios. Pues si pasamos por estas luces un cable número 8, por todas las luces, bacán, pues. Si es número 8, va a soportar mi terma, ¿no? Pero para pasar un cable 8 por esas luces, el tubo tendría que ser por lo menos 1 pulgada. Y vamos a invertir más, pues el cable número 8 está como $550. Entonces, no es conveniente. Solo para luces, ¿no? Hemos visto que luces por lo menos es 1 o 2 amperios, no es más. Podemos usar un cable muy delgadito y no pasa nada. Entonces, ese es el detalle, ¿no? No podemos coger de aquí porque estaríamos reduciendo, estaríamos sobreexigiendo el cable y podemos provocar un accidente, ¿no? Entonces, lo mejor es no cogerlo de ahí, ¿no? Esta es nuestra terma, simulamos con nuestra terma. Y lo mejor es tener su propia llave y traerlo hasta el tablero. Así sería. Muy bien, entonces ahora ya hemos visto, ¿no? Nuestra ducha es una llave de 30 amperios. Ya está, 30 amperios va aquí. Una llave de 30. Los tomacorrientes, como vimos y calculamos, tenemos aquí por lo menos 20 amperios, ¿ya? Un cable número 12. 20 amperios. 20 amperios para los tomacorrientes. Entonces, esta llave de aquí es de 20 amperios. Vamos a poner aquí 20 amperios. Aquí tenemos una llave de 20. Para nuestra terma tenemos una llave de 30. De 30 aquí. Y para luces estamos viendo de que podemos poner
no venden llave menor a 15. Entonces hemos visto que podemos poner un cable 14, ¿no? No habría ningún problema. Si aumentamos luces, no habría problema, ¿no? Un cable 14 y pondríamos ahí una llave de 15. Ya, una llave de 15, ponemos aquí. A ver. Ok. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces sería así, ¿no? 20 amperios, prendiendo todo al mismo tiempo, ¿no? Va a estar enchufada aquí la refri, aquí va a estar enchufado la tostadora, aquí va a estar enchufada la jarra eléctrica, que es de alto consumo, otra computadora, y así podemos sucesivamente más tomacorrientes y van a estar enchufados más cosas, ¿no? Entonces, esa llave es de 20, 30, y por luces tenemos 15, que en realidad pues es 3 amperios, exagerando 3, 4, ¿no? 4 amperios. Entonces tenemos aquí 30 más 20 son 50 amperios. 50 con luces, que es 51, 52. Entonces, nuestra llave aquí afuera, en el medidor, esa llave por lo menos tiene que ser de 50 amperios. Y por tanto, el cable que va del medidor hasta nuestras llaves tiene que ser un cable que soporte esos 50 amperios. Muchos le ponen un cablecito 14, ¿no? Del medidor hasta las llaves. Y de las llaves se está repartiendo para las luces, y de las luces jalan para la terma. Ya nos imaginamos lo caliente que están esos cables, ¿no? Sí. Kevin, ¿Sí, Vanessa? en ese caso, si el cable tiene que soportar esa cantidad que dices de 50, ¿no? Sí. Aproximadamente. Sí. Tendría que ser, según el cuadro que tú has compartido, un cable número 4. Sí, sí, pues sí. No, el cable 4 es 70 amperios. O 6. Un cable número 6. Por lo menos un cable número 6. Claro que en tomacorrientes estamos exagerando en el consumo, ¿ya? Pero debería ir un cable 6. Si es que tienes la terma, ya estás obligado a poner por lo menos un cable, en tu casa un cable mayor al 10. Porque solo para la terma de tu terma hasta el medidor, tendría que ir un cable 10. Solo para la terma. Aparte de la terma, tienes que sumarle tus artefactos, ¿no? Por eso que por lo menos estamos considerando que si en tu casa tienes terma, deberías por lo menos mínimo ya tener un cable 8 del medidor hasta tu tablero principal. Y si tienes más cosas, ya tienes que ponerle el cable 6, ¿no? Por ejemplo, yo acá en mi casa sí tengo el 8. Porque y también hay una idea ahí, ¿no? Claro que tuve que juntar algo de dinero para poner el cable 8, ¿no? Antes tenía aquí yo el cable, cable 14 tenía para toda mi casa. Y curiosamente, yo cambié el cable, ¿no? Le puse el cable 8 y hay una idea muy común, ¿no? Que si pones un cable más grueso, te viene más consumo. Esa es una idea que hay, ¿no? Y curiosamente ocurrió eso en mi casa, ¿no? Pero no era porque puse el cable, ¿no? Era porque justo habían empezado a usar más cosas en casa. Entonces, hay esa idea, ¿no? Que mientras más grueso el cable, más consumo, ¿no? No es así, ¿no? Más bien, mientras más delgado, hay más consumo, porque si tú le pones por aquí, ¿ya? Tú le pones por aquí el cable 14, ¿ya? Y le estás pasando 30 amperios de tu ducha, le estás pasando 20 amperios de tus tomacorrientes, le estás pasando 50. 50 por un cable que solo soporta 15. Entonces, ese cable se va a recalentar. Y los 50 amperios van a querer pasar, ¿eh? Los 50 amperios no es que tú le pones el cable aquí, el cable número 14, y el cable 14 solo aguanta 15. Entonces solo van a pasar 15. Me está ahorrando, no te está ahorrando. Los 50 amperios van a pasar sí o sí. No vas a poder impedirlo. Entonces, ese cable se va a recalentar. Y al haber más calor, hay más consumo. Ya no van a ser 50, van a ser 55, 60.
Entonces, esa idea de que hay de muchos de que no, que mientras más grueso, más consumo hay, no, no es más consumo, sino que es, más bien, mientras más grueso, más fácil pasan los amperios. Mientras más fácil pasan, hay menos consumo. Es por eso también de que hoy en día se usa más el cable, ya no el alambre. Antes la mayoría de casas se cableaba con alambre. Acá el alambre es un poquito más barato, ¿no? Pero el alambre, alambre, a ver, vamos a buscar acá. Alambre 14. A ver, vamos a ver una foto del alambre. A ver, una foto del alambre. Este es cable. Ahí está. Este es un alambre. Alambre, lo vemos, es sólido. No tiene hilos, es un solo conductores. No tiene esa diferencia. Este de aquí sí, este es cable. Se ve en la foto acá. Este es cable, ¿ves? El cable tiene, vemos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hilos. El cable tiene 7 hilos. Cuando el alambre no lo tiene, el alambre es todo uno solo sólido. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Los amperios, a ver, el Bosch salió del foco y puso una llave de 32 para termo. Bueno, si ha hecho eso, claro, ellos no, si Bosch te instaló la terma, Irma, ellos no se preocupan por el cable de tu casa, ellos se aseguran de instalarlo y ponerlo y que prenda. Sí, ya fuiste. Sí, si tú lo usas, tus demás cables se van calentando de tu casa. Sí, eso es lo que ocurre. Y generalmente si hacen eso, ¿no? Jalan del foco, ponen una llave 32 y tu terma prende. Lo que ocurre ahí es claro, aquí tienes tu llave de 30, ¿no? Pero tu medidor es de 15 o de 20. Tu llave de 20 o de 15. Entonces, con el tiempo, esa llave de 20 se va a desgastar, o si ya está ocurriendo, esa llave se va a empezar a bajar cada vez que uses tu termo. ¿Por qué? Porque si tu termo es de 30 y acá es de 20, siempre se va a bajar la más pequeña en amperios. Entonces, se te va a bajar esa llave, en algún momento se va a empezar a desgastar y se va a bajar. Cuando debería ser al revés, ¿no? Si aquí tienes 30, aquí deberías tener 40. Siempre, la primera siempre tiene que ser mayor, no menor. Entonces, en algún momento vas a empezar a tener problemitas con eso, tal vez. No es que te desee lo malo, pero va a ocurrir. ¿Ya? Muy bien, entonces estábamos hablando de los amperios, ¿no? ¿Ya? Entonces el cable tiene 7 hilos, mientras que el alambre, como vimos, el alambre no, el alambre es uno solo, nada más, no tiene hilos, es sólido. Entonces, ¿qué ocurre con los amperios? Los amperios siempre se van a ir por el lado más fácil. Y el lado más fácil en un alambre son los extremos. Entonces, los amperios van a recorrer por toda la parte externa del alambre. Por la parte central, que es más dura, no van a pasar por ahí. Entonces perdemos eficiencia en el cable, en el alambre, ¿no? Mientras que en el cable no ocurre eso, ¿no? El cable, como es cada vez más delgadito cada hebra, los amperios van a pasar por cada parte externa de cada hebra, van a pasar fácilmente. Hasta por el central van a pasar, porque tiene una parte externa central, como vemos ahí, ¿no? Hay una parte central ahí, ¿se ve? Ahí está, la parte central, no la puedo señalar con el mouse. Hasta la parte central tiene partes externas. Entonces, va a pasar más fácilmente los amperios por este cable, que tiene 7 hilos. Y por lo tanto, a la larga, es una ligera baja en consumo. Por eso que ya no se usa el alambre, se usa más el cable, porque tiene más formas fáciles de pasar la corriente. Entonces, lo mismo ocurre aquí, ¿no? Más bien necesitamos que la corriente fluya tranquilamente, sin obstrucción. Si nosotros hacemos esto, ¿no? Tenemos aquí el cable 10, más cable 12, más mi cable 14, y lo reducimos todo a un 14, desde mis llaves hasta el medidor, pues los amperios van a sufrir para pasar. Van a pasar, sí, pero va a sufrir. Y por lo tanto, nos va a venir más en consumo, un extra en consumo, ¿no? Entonces, lo ideal ahí es poner
un cable que soporte todo esto, ¿no? Que sería en nuestro caso, por lo menos un cable número 8. Cable 6 sería lo mejor, ¿no? En el caso de esta casa que hemos calculado, ¿ya? En el caso de esta casa, porque en esta casa pues le hemos metido un montón de cosas, ¿no? Hasta hervidor, ¿no? El hervidor 1500 watts. Imagínate, ya, si le quitamos la terma, ¿ya? Le quitamos la terma, sin terma, 20 amperios. Sin terma solo tendríamos que poner 20 amperios más los 5 de aquí de las luces son 25 amperios, ¿ya? Nos olvidamos de estos 30. 25 amperios. 25 amperios, podemos poner tranquilamente un cable 10 para toda nuestra casa. Desde el tablero hasta el medidor. Podemos poner un cable 10 desde aquí hasta el medidor. Tranquilos, no va a pasar nada. Y aquí pondríamos una llave de 30. Y no va a pasar nada. Pero como tenemos la termoeléctrica, ahí sí nos vemos obligados. Ya, si tenemos terma, estas termas rapiduchas, de arranque. Mínimo nuestra llave tiene que ser 30 del medidor solo para la ducha. Y ahí hay que adicionarle los tomacorrientes que van a ir enchufados a nuestros artefactos. 20 amperios, 20 más 30, 50. O sea, ahí ya, si tenemos la terma ya tiene que ser 50 nuestra llave. Y mínimo el cable número 4, el cable número 8. ¿No? El cable número 8 que soporta los 40 amperios. ¿No? Mejor si es el cable número 6. ¿Ya? Si este 8 está a 500 soles, este 6 debe estar sus 700 por lo menos. ¿No? 700 soles. El rollo de 100 metros. ¿No? ¿Lo podemos comprar por metro? Sí, podemos comprarlo por metros, depende de lo que vamos a usar. Pero es lo mejor para que fluya la electricidad en nuestra casa. ¿No? Si no, con el tiempo vamos a tener problemas. Otros problemas que también los vamos a ver, que van acompañados con tener un cable muy delgado. ¿Ya? Vamos a ver eso la otra semana. Entonces, aquí pues tiene que ir un cable número mínimo, un cable número 8. Sí, pues a veces pasa que los que instalan las termas, ellos, la misma empresa, ellos no se preocupan por esas cosas, ¿no? Es como los de Cálida, ¿no? No sé si, bueno, aquí en mi casa vinieron los de Cálida, no estuve yo, pero en muchas casas me comentan lo mismo, ¿no? Vienen los de Cálida, te instalan tu gas, y ellos solo lo instalan, ¿no? Ellos no se preocupan por lo que ocurra con tu casa. Y los de Cálida, para instalar el gas, vienen con su amoladora y cortan todo tu piso y te empolvan toda tu casa, ¿no? A ellos no les importa que se empolve. Ellos vienen, cortan, pican, instalan y se van. Y funciona el gas, ¿no? Si empolvaron tu casa, se empolvó tus muebles, se empolvó tu tele, a ellos no les importa, ¿no? Ellos vienen a hacer su trabajo, nada más, ¿no? Pero lo mismo ocurre a veces, ¿no? Con los que instalan las duchas, ¿no? Vienen, lo instalan, prende, ahí ya está, me voy, ya está. Y cobran, ¿no? Entonces no se preocupan por calcular qué debería ser lo correcto. No se preocupan por eso, ¿no? Entonces, esto sería lo ideal, ¿no? En nuestra casa. Tenemos nuestra llave para tomacorrientes, nuestra llave para la ducha y nuestra llave para luces. Y la suma de todo esto debería ser nuestra llave de medidor. Y aquí en la llave del medidor, bueno, por ley no podemos entrar ahí, ¿no? Porque eso pertenece a la empresa eléctrica. Solo ellos tienen la autoridad, ¿no? digamos, de meter mano ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú haces tu contrato eléctrico con la empresa, y en muchas casas ocurre, no te dan lo que necesitas. Por ejemplo, mira aquí. No, esta casa es muy pequeña, me parece. Potencia contratada, 0.8 kilowatts. Sí, este es muy pequeño esto. Bueno, te ponen así, ¿no? ¿Tienen su recibo de luz por ahí? ¿Alguien tiene su recibo de luz? ¿A la mano? ¿Sí? A ver, tu recibo de luz, a ver.
No, para ver cuánto consume. Queremos ver otro dato importante ahí. Una fotito. Ya, ¿me puedes déjame mandar? buscarlo. Sí, una fotito, a ver, mándala, por favor. ¿Una foto o puedo compartir mi pantalla? Ah, puedes compartir también, no hay problema. Te doy para que compartas. A ver. Ya, espérate, déjame buscar. No, esta potencia contratada es muy poquita, 0.8. No nos va a servir de ejemplo. Acá tengo. ¿Dónde está? A ver, compártelo con nosotros. Por favor. Vamos a buscar este dato, ¿ya? Vamos a ver el de Vanessa y vamos a ver este dato. La potencia contratada, que es un dato que nos va a importar a nosotros. Ya, a ver. ¿Se ve? Veo tu explorador de recibo. Windows. Sí, no vemos el archivo abierto. Está cargando. Claro, Supongo que está cargando. sí, sí. Debe ser el internet. El PDF no lo No vemos, sé. solamente vemos el explorador de Windows. A ver, voy a intentarlo otra vez. Sí, sí, ahora lo traslado. No se ve, ¿no? No se ve. Otro recibo, a ver, otro por ahí. Tienes varios, ¿no? Recibo luz. Mm, ¿Tienes dos pantallas? De repente está abriendo en otra pantalla. a ver, espérame un ratito. ¿No se ve? No, veo tu explorador de Windows, veo. Veo tu mouse que se mueve todo, pero no veo el PDF abierto. Qué raro. A ver, espérate, acá debe pasar. Ah, ya. Ya sé, era esto. Ya, ahí lo pongo. Ya, a ver. Ahí Creo está, que ahora sí. sí se ve. Sí, ahí está, ese es en él, ¿no? A ver, vamos a donde dice potencia contratada, debe ser por ahí. Acá está. Ahorita lo pongo. A ver, hazle un zoom ahí. Acá. Potencia contratada. Ahí está. Muy bien. ¿Lo Entonces, veo? Lo acerco un poquito más. bueno, yo sí lo veo, 3 kilowatts, ¿no? O sea, 3000 watts. Ujú. 3 kilowatts, 3000 watts. Ya, entonces en esa casa, ¿no? Bueno, es tu casa, imagino, Vanessa. Ujú. Tienes ahí, la empresa te ha dado ahí 3000 watts, que tú puedes usar esas 3000 watts. ¿Cuánto en amperios es 3000 watts? Bueno, a ver. Sería dividir entre 220, ¿no? Sí, 3000 entre 220. $13.63, casi 14 Casi amperios. 14 amperios. Ajá. O sea, con eso que te ha dado la empresa, tú solo puedes usar 14 amperios. Del poste, o si es subterráneo, ¿no? De la parte de abajo que han picado del poste, a tu medidor está llegando por lo menos un cable 14. Y la llave que te han puesto debe ser de 14 o de 20 en el medidor. Es lo que siempre pone la empresa eléctrica. Nunca te ponen más. Bueno, sí te ponen, pero tienes que solicitarlo. Sí te ponen, pero tienes que pedirlo. Tú vas a hacer el trámite y no lo pides, ellos asumen y vienen y te ponen 3 kilowatts. Ahora, mira, ellos te han puesto desde el poste, te han puesto a tu medidor, te han puesto el cable 14. Te han puesto una llave de 20, con lo mucho de 20. Y es 3 kilowatts. La ducha consume 5000 watts. 5 kilowatts. Entonces, ahí de arranque, la ducha está sobre lo que tú tienes contratado. Habría que pedir a la empresa que te aumenten la potencia. La potencia contratada, ¿no? La potencia contratada, sí. O sea, mira, ahí tienes tu ducha 5000, más, vamos a sacar el ejemplo, tu ducha son 30 amperios, ¿Dejo de compartir? Sí, ¿no? Sí.
Ya sabemos que ese es el dato clásico, ¿no? Que hay en muchas casas. En tu caso, Kevin, por ejemplo, para tu recibo de luz, tú pediste que la potencia contratada sea mayor. No, mira, fíjate que hasta ahora sigo en ese trámite, porque te ponen un montón de peros. Sigo, yo tengo con 3 kilowatts. Igual tengo el cable y todo, pero tengo siempre limito el uso. A un amigo sí, cuando último puso su medidor, le dije, ¿no? Le dije, y insistió, y fue como 5 veces, todo antes que le pongan el medidor, y a él sí le pusieron 9 kilowatts, que es lo Claro, máximo. eso se hace fresquito, ¿no? Antes de que te pongan. Sí, 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 porque si no, tienes que estar en trámites, además tienes que ir el titular, hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, para tu ducha ya son 5000 watts, 5 kilowatts para tu ducha. Ahora para tus electrodomésticos, súmale pues 3 kilowatts más. Ahí tienes 8 kilowatts de electrodoméstico. O sea, tienes que pedir, lo máximo que te da la empresa es 9. Más no te dan. Y con 9 ya estás tranquilo, pues, ¿no? Con 9, te ponen 9 kilowatts, te van a poner una llave de 40 y tu cable del medidor hacia el poste o hacia el subterráneo, hacia la parte baja, va a ser un cable número 8, por lo menos. Entonces, va a ser mejor para ti. Va a ser mejor. Entonces, es un problema clásico que hay en muchas casas, ¿no? Va a listar a su terma, como la terma de 5000 watts, ¿no? Va a instalar la terma y después, joven, tal vez se baja la llave del medidor, joven. Claro, se va a bajar porque la llave del medidor es menor a la de la terma, ¿no? Eso es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Dicen, no, pero antes no se bajaba, joven. Dicen, claro, antes no se bajaba porque la llave estaba nuevecita. Y con el tiempo se ha ido deteriorando, y ya pues ya se empieza a bajar, ¿no? Ya empieza a tener problemas la dueña de la casa, ¿no? El dueño. Como vemos, entonces, la llave, si la ducha ya es 30, nuestra llave del medidor tiene que ser pues más de 30, ¿no? 40, 50, para soportar la ducha y soportar nuestros electrodomésticos y soportar las luces. Entonces, ese es un problema clásico, de verdad, vayan donde vayan, muchos tienen 3 kilowatts contratados, no tienen más. Entonces, siempre avisando al cliente, ¿no? O sea, yo se lo pongo todo, pero va a tener este problema en el futuro. Tal vez no ahora, ¿no? No en un mes ni dos, pero lo va a tener en el futuro. Y como una vez me acuerdo, también fui a una casa, creo que era herencia de cada hijo, ¿no? Eran 4 hijos y querían independizarse y poner su medidor cada uno, ¿no? Bueno, yo les recomendé porque cada uno tenía su terma y para toda su casa tenían un cable 12, creo, ¿no? Entonces yo les recomendé, no, mira, acá ya tienes un problema, entonces tienen que cambiar este cable, tienen que hacer esto. Me dice, pero nunca ha pasado nada, me dice, no, sí nomás, me dice, no. Entonces, como muchos se quedan con esa idea, no, nunca ha pasado nada, no va a pasar nada, déjalo así. Y a veces no pasa nada, ¿no? Porque lo usa uno y después apagan y usa otro, ¿no? No lo usan a veces, no ocurre eso de que usan al mismo tiempo, ¿no? Pero cuando ocurra, pues, se van a mandar un incendio único, ¿no? Siempre hay que hacer instalaciones correctamente, ¿no? Pues por eso, a veces también cuando quieres instalar un tablero nuevo, cuando mandas a fabricar el tablero, te piden para qué potencia quieres, te piden, ¿no? Ah, te quiero un tablero de 5 kilowatts, le dicen, ¿no? Entonces te van a poner, las barras de cobre que te van a poner en el tablero, van a ser barras para, para 5 kilowatts, ¿no? 5 kilowatts son 30 amperios, te van a poner barra para 30 amperios. ¿Qué dice, no? Los que los que tienen 0.8. ¿En tu medidor tiene 0.8 Irma? ¿En tu recibo de luz? Tiene 0.8. Sí, bueno, estás por debajo, ¿no? 0.8 son 800 watts. 800 watts es, a ver,
800, si vamos a nuestra tablita que hicimos, 800 watts, puedes prender tu computadora y puedes prender, ¿qué más? Tu tele y un par de luces. Es bien poquito, de verdad. Sí, es bien poquito. Ahí deberías pedir un aumento de carga, sí. Sí, deberías pedir un aumento. La empresa te da de 3, de 5, si no me equivoco, y de 9. Vienen en esas potencias. Puedes pedir alguna de esas, ¿no? Son 2 pisos, sí, pues 800 watts. Pues claro, 800 watts, pero deben haberte puesto ahí por lo menos un cable número 12. 12 y una llave de 20. Son 2 pisos, 3 familias. Sí, pues, ¿sabes más bien lo que puedes hacer ahí? Es ver qué artefactos tienen y sumar pues las potencias. Sumar las potencias y ver qué cable corresponde poner ahí y qué potencia deberías pedir. Sumar los artefactos de todos, suponiendo que lo usen todo al mismo tiempo. Haces tu cálculo, tu cuadrito, como hemos visto, pones todo en orden piso por piso, ¿no? En piso 1 tienen una refri, un microondas, piso 2, una refri, un microondas, y va sumando la llave general de 40. Ah, qué raro, ¿eh? Bueno, tal vez alguien la cambió, ¿eh? Porque si tiene 0.8 kilowatts, tal vez alguien ha metido la mano en el medidor, como se andaba bajando la llave, seguro alguien ha metido la mano y le han puesto una llave para que aguante, ¿no? Y por eso que se está aguantando la llave. Ahora, tu cable que sube del medidor al piso 1 y sube al piso 2 y sube al piso 3, ¿qué cable es, no? Ten en cuenta que si en el piso, ya vamos a poner acá, por ejemplo, ¿ya? Vamos a poner así, ¿ya? A ver. Buena pregunta, vamos a seguir aquí hablando de esto. A ver, mira, suponte ya, sin que tengan terma, ¿ya? Sin que tengan terma en tu casa. A ver, piso 1. Piso 1, ¿ya? Usan ahí, están usando, digamos, a ver, vamos a quitar acá. Vamos a quitar aquí una computadora y la tostadora, ¿ya? Vamos a poner cosas básicas, ¿ya? Vamos a poner de aquí. Vamos a quitar el hervidor. Ya, vamos a poner que tienen estas cositas aquí, piso 1, ¿ya? Cada piso tienen esto, ¿ya? Más un par de luces, ¿ya? Más 4 luces vamos a poner, ¿ya? Más 4 luces. Ya, copiamos acá. Tienen todo esto en cada piso, ¿ya? Vamos a poner acá, piso 1. Vamos a poner esto acá. Piso 1. Piso 1 tienen todo esto. En un piso tienen en tu casa esto, ¿ya? Vamos a suponer, ¿ya? 2 termas. Ah, macho, 2 termas, ya. Bueno, ya. 2 termas, ya, bueno. Ya mira, vamos a suponer aquí, ¿ya? Lo mínimo que alguien puede, no lo mínimo, pero vamos a ver lo que alguien puede tener en casa, ¿ya? A ver. Licuadora 450, más televisor 200 watts, más mide microondas, más 400 en la computadora, más 250 en la refri. Y luces 40 watts, 40, 80, más 80. Más 80. Ya, por lo menos son ahí 2300 watts. ¿Ya? 2300 watts. Ya, vamos a ponerle 2000 watts por piso, ¿ya? Un piso, ya, vamos a ser buenos ahí, vamos a poner ahí 2000 watts. 2000 watts por piso. Por piso, ¿eh? Por piso. $2000 watts por piso. A 3 pisos serían 6000 watts. Ya, 6000 watts entre 220. Vamos a ver los amperios. Entre 220 tenemos 27. Sí, 27. Casi. O sea, casi 30 amperios. 30 amperios.
O sea, mínimo, Irma, del medidor hacia el piso 1, hacia el piso 2 y hacia el piso 3, deberías tener un cable número 10. Mínimo, para que te soporte solo lo de uso diario. ¿Ya? Ahora, si tienes terma, 2 termas, ya es otra historia, pues, ¿no? Tienes que sumarle ahí 2 cables 10 más hacia el medidor. Entonces, estamos hablando de un par de cable 10, 30 amperios, y tú tienes 2 termas, estamos hablando de 90 amperios. Si usan todo al mismo tiempo. Si usaran solo las 2 termas, ¿qué terma es verdad? Bosch, me dices tú, ¿no? Allá, yo creo que es esta terma de acá. A ver, déjame ver, a ver, terma Bosch. Terma Bosch, ¿no? Creo que esta que viene como manguerita. ¿Esta sí? ¿Esta es? ¿No? ¿Esta es o qué modelo es? Bosch y Sole. ¿Este modelo es o qué modelo es? Ajá, eso. Ese de aquí. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Vamos a ver qué dice aquí. Aquí también podemos encontrar sus características. Esta 500 un poco más. 6 litros. Pero dice que es de 5.5 kilowatts. O sea, 30 amperios. A ver, aquí dice 30 de ancho, profundidad, Bosch, garantía 4 meses, alimentación eléctrica, potencia 5.5 kilowatts. 30 amperios, Irma. A ver, dice características. Calentador eléctrico al paso de agua. Sensor de sobrecalentamiento, resistencia blindada, o sea, no te va a pasar corriente. Control múltiple de temperatura. Allá, tiene tres temperaturas. La más bajita es de 2.5 kilowatts, la siguiente de 3 kilowatts y la última de 5.5. Se requiere una llave de 32 y cable número 12. Sí, cable 12 podría ser. Claro, si lo usas a máxima potencia, son 30 amperios. Si lo usas a la potencia intermedia, son 3000. 3000 entre 220 son 13 amperios. 13 amperios en la temperatura intermedia. Ya, o sea, pero mira, si lo usas en la máxima, tus 2 termas al mismo tiempo, en la media lo usan en la media. Ya, si lo usan en la temperatura media, son 13 amperios cada una. Si sumas las dos, son 30. Entonces son 30 más sus 30 amperios que ya están usando por cosas cotidianas en tu casa, son 60 amperios. Este cable que sube desde tu primer piso y sube hasta el tercer piso tiene que ser un cable que soporte 60 amperios. Si es que lo van a usar en la media. ¿No? Son 60 amperios. Vamos a la tablita. 60 amperios. Tal vez puedas ponerle el cable número 6, ¿no? O 16 milímetros. Tal vez podría ser ese. 60, 55. Bueno, va por ahí, ¿no? Ya sería 70, ¿no? Lo mejor sería 70, ¿no? Porque son 3 pisos también, ¿no? Yo estoy calculando aquí, con unas cuantas cositas, ¿no? Puede que tenga más cositas. Estoy dándole que es a 2, a 6000 watts, ¿no? No, 6000 watts no. Claro, 6000 watts todo, ¿no? O sea, 2 kilowatts por piso, estoy calculando, 2 kilowatts por piso, cuando pueden ser un poquito más, ¿no? Sin terma pueden llegar de repente hasta 3 kilowatts, ¿no? Entonces, como te digo, mínimo ahí el cable que va subiendo del primer piso, del segundo y del tercero, mínimo tiene que ser un cable número 6 para que te aguante las termas. Si tiene un cable menor, en algún momento van a tener problemas con ese cable, ¿no? Puede pasar el problema. Entonces, bueno, así podemos ir calculando, ¿no? Puedes ir a piso por piso y ver qué tienen, haces tu lista, sumas, sacas cuántos watts son y, bueno, esto es por 3 pisos, ¿no? No confundirnos. 3 pisos.
3 pisos, ¿no? Este es por 3 pisos. ¿No? Y podemos calcular la potencia, pues, del lugar que vamos a instalar, ¿no? ¿Qué cable podemos poner, qué llaves vamos a poner y qué cable debe ir desde el tablero hasta el medidor, ¿no? Es importante, no podemos reducirlo. Si lo reducimos, va a ocurrir ahí un problemita. Algo para la siguiente clase, vamos a, no sé si está aquí, yo tengo esta aplicación, cálculos eléctricos. A ver, yo tengo este de aquí. Este de aquí creo que es, ¿no? Este de aquí. Yo tengo esta aplicación me es muy útil. ¿Ya? Descárguenla para la siguiente clase. Tiene bastantes funciones, pero vamos a usar una en especial que tiene que ver mucho con esto de poner el cable indicado. ¿Qué ocurre si no ponemos el cable indicado? Y ahí ocurre no sé si llamarlo fenómeno, no recuerdo cómo se llama, pero es ahí ocurre lo que es la caída de voltaje. Cuando no ponemos el conductor indicado. Y cae el voltaje y por tanto nuestros artefactos se van malogrando. O muchas veces si son artefactos electrónicos se protegen y se apagan solitos. Pero ahí ocurre esto de la caída de voltaje. ¿Ya? Entonces, para tenerlo en cuenta, vayan descargándolo. Yo voy a buscar la forma de descargarlo aquí y poder proyectarlo en la computadora. Porque si cada uno en el celular va a ser un poquito complicado. ¿Alguna preguntita? ¿Podemos resolver algunas preguntas, dudas, algo? Tiempito que tenemos ahorita. Kevin, en nuestra próxima clase, ¿qué es lo que veremos? Mira, vamos a ver esto de la caída de voltaje. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos interesa a nosotros esto de la caída de voltaje? Y vamos a ver también, para entenderlo un poquito más esto de la caída de voltaje, vamos a ver la generación de la electricidad, cómo llega a nuestra casa. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver la otra semana. Que va acompañado, ¿no? O sea, para entenderlo hay una idea en cómo se transporta la electricidad aquí, que incluye esto de caída de voltaje, ¿no? Y cómo influye. Y por qué es importante, ¿no? Poner el conductor ideal. ¿Ya? ¿Otra preguntita por ahí algo? ¿Algo que faltó aclarar tal vez hoy? Algo que tal vez tal vez no es una pregunta para ahora, ¿no? Que tal vez la podemos responder la otra semana. Entonces, pues, me dan tiempo para buscar las respuestas si no me las sé, y si no, también para complementarla mejor, ¿no? ¿Alguna preguntita por ahí algo? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? ¿Congelé? ¿Sí? Todo claro, entonces, todo bien. ¿Ya? Estamos bien, muy bien. ¿Ya? No, pero no se olviden descargarlo, ¿ya? Yo voy a buscar la forma de descargarlo y se puede ver en la computadora para ir todos juntos y verlo. No vamos a estar todo el clase con esto, pero vamos a usarlo y para que vean qué ocurre. Tiene varias funciones y ahí van a poder a usar la mayoría, ¿no? Muy bien, entonces, ¿estamos bien hasta hoy? ¿Sí? Ahí tienen tareitas, tienen para calcular su casa y ver qué cable debería ir en su casa. ¿Ya? Si quieren medir el espesor del cable, mírenlo con la llave abajo, no se vayan a electrocutar. Si quieren también ahorrarse hacer el cálculo, ¿no? De artefacto por artefacto, cuánto consume, pueden ir tal vez en un momento, aunque aún no hemos visto cómo usar la pinza perimétrica, ¿no? Cada uno no sé si ya tendrá ya. Pueden ir en un momento que se usa todo, ¿no? Al mismo tiempo, más o menos eso es a las 7 de la noche, 8 de la noche, ir y medir cuánto mide el cable principal de toda nuestra casa, cuánto está consumiendo
con la pinza y calcular, ¿no? Si es el cable que debería estar ahí o no, o si debemos aumentar el cable. Y si debemos pedir más a nuestro recibo de luz, ¿no? Más potencia. Entonces ahí debemos, practiquemos, ¿no? Mientras más practiquemos va a ser mejor. A ver, Irma dice, dijiste que debe haber una llave para luces y otra para tomacorrientes. Sí, es lo mejor, ¿no? Separarlos. Porque a veces ocurre un problema en tu casa, ¿no? Hay un cortocircuito o algo. Entonces, si lo tienes separado, si el cortocircuito es en tomacorrientes, vas a saber que es ahí y la llave de tomacorriente se va a bajar, ¿no? Si estuviera todo junto, no vas a saber si es en luces o en tomacorrientes, ¿no? Y si el problema es en tomacorrientes, pues bajas la llave de tomacorrientes y vas a tener luz, y vas a tener luz con qué buscar, ¿no? El problema, ¿no? Si no es así, la tuya es por piso. Bueno, puedes verlo como un proyecto a futuro y tal vez puedes separarlo, ¿no? Si no tienes la tubería que separa, ¿no? Porque hoy en día va tubería por el techo para luces y tubería por el piso para tomacorrientes. Si no lo tienes así y solo tienes tubería por el techo, se puede pasar, ¿no? Un circuito para luces por el mismo techo y otro circuito para tomacorrientes. Es un poquito trabajoso, pero tal vez pueda ser un proyecto, ¿no? Que puedas tener y hacerlo de a pocos en tu casa, ¿no? Para que lo tengas así y sea más fácil reparar o separar algo, ¿no? De repente, no, solo voy a bajar la llave de luces para cambiar un socket, un foco, ¿no? Mientras que pueden seguir usando la computadora, la refri, no se apague las demás cosas, ¿no? Es más que nada para eso, ¿no? Para no interrumpir a los demás. Tienes 4 tuberías. Ya, bueno, ahí podrías ver, ¿no? De repente tienes las tuberías de los tomacorrientes libres, ¿no? Entonces puedes pasar los cables por ahí, ¿no? Ahí lo vamos intentando también cuando vamos en el tablerito de las prácticas y ver cómo cablear, ¿no? ¿Ya? Pero sí es un proyecto que puedes tener ahí a futuro. Muy bien, otra consultita por ahí, curiosidad, pregunta para la siguiente semana. O de repente, si la tengo antes, se la respondo por WhatsApp antes. Si tienen consultas también como esta pregunta que me hicieron al comienzo, ¿no? Bueno, no que me hicieron, sino que mostré al comienzo. Acerca de este cargadorcito que es a 110 watts, 110 voltios. Me lo hizo un hermanito que estuvo en la clase anterior. Entonces, si quieren hacerme consultas también libres en el transcurso de la semana, de trabajo, algo, con confianza nomás me las hacen y ahí, en tiempito que tengo, se las respondo. No, tampoco no la voy a responder dejando 2 o 3 días, ¿no? Pero me preguntan nomás y les respondo, ¿no? Y lo que pueda ayudarles. ¿Ya? Con confianza, ¿no, Linda? ¿Sí? Sí, la vez pasada o en la clase anterior vimos, nos dejaste claro la diferencia, ¿no? Entre corriente continua y alterna. Pero como para más o menos diferenciar cuándo es una corriente alterna, monofásica, bifásica y trifásica, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente? De repente para la próxima. Ya. Ya, para la próxima entonces. Ya, perfecto. Sí, justo en la generación de corriente, vamos a poder ver ahí, adelantando algo, vamos a ver ahí de que el generador manda trifásico. Y las industrias usan trifásico. Pero en las casas no usamos trifásico en las casas. ¿Podemos usarlo? Sí, podría ser. Pero no es tan indispensable, ¿no? Que no, si no lo tengo, va a ser peor en mi casa. No va a ocurrir eso. Pero ahí vamos a ver cómo llega trifásico hasta ciertas partes de la ciudad y luego se divide para las casas llegando a monofásico, ¿no? Vamos a ver eso, ¿no? El trifásico más que nada lo usan los talleres carpintería, ¿no? O fábricas ya en sí que tienen motores trifásicos, ¿no? En casa tenemos bombas de aguas monofásicas y y cumplen la misma función, ¿no? No ocurre nada. Muy bien, ahí lo vamos a ver eso. Y no se olviden descargar la aplicación que sí va a ser importante. ¿Ya? Muy bien, gracias. Entonces, si tienen otra pregunta, también la dejan en el grupo y la respondemos en la siguiente clase. ¿Ya? Vamos a detener la grabación.